Buenos días, mi nombre es Manuel Dorantes. Hoy vamos a hablar acerca de qué son los transgénicos. Intentaremos definir este concepto tan de moda, ¿verdad? Transgénicos. Como sabemos, todo organismo vivo debe su conformación, debe su estructura y debe su forma de funcionamiento a cierta información que contiene el cuerpo a nivel celular, ¿verdad? Se llama información genética y esa información se adquiere al nacer. Bueno, más bien se adquiere al ser concebido, ¿verdad? Al ser, en el caso de los humanos y de algunos animales, en el momento de la concepción. Y cuando decimos momento de la concepción, nos estamos específicamente refiriendo al proceso de fertilización, ¿verdad? En este caso, si es un mamífero, si es reproducción sexual, ¿sí? Nos referimos a la fertilización de un óvulo, de una célula que es el óvulo, por otro tipo de célula que son los espermatozoides, ¿verdad? En reproducción sexual. Las células reproductivas, en este caso los gametos femeninos, que son los óvulos, y los masculinos, que son los espermatozoides, son pequeñas cápsulas que llevan información genética, ¿sí? Y esa información genética es un legado del ser que existe a la descendencia, ¿verdad? Es decir, de padres a hijos. Porque esa información contenida en el óvulo de la madre y en el espermatozoide del padre es información que contiene características propias de esas personas, ¿verdad? Es decir, existe el plano de la estructura, de cómo se conforma internamente y externamente el cuerpo de esas personas, en este caso de los individuos que, que fungirán como padre y madre, ¿verdad? ¿Sí? Es su información particular que está contenida en esas células reproductivas, ¿sí? Esa información que aporta el 50% cada uno de los padres para concebir una nueva persona, un nuevo individuo, ¿sí? Está contenida en lo que se llama el genoma humano o los genes humanos, ¿verdad? Que forman que están organizados en ciertas estructuras proteicas. Son una combinación de proteína el genoma humano, ¿verdad? Y tienen una forma de agruparse de tal manera
que cada grupo en particular, cada grupo que abarca ciertos sectores de genes, pues tiene cierto tamaño, ¿no? Y tiene cierta cantidad de genes de distintos tamaños también en particular, ¿verdad? Ahora, cada gen, es decir, eso, a la manera en que se organiza se llaman los cromosomas, ¿verdad? Ahí están organizados los genes. Cada gen significa un punto de información o una partícula de información o una partícula que indica la característica principal que representa. ¿Sí? Por ejemplo, color de ojos, hay un gen para el color de ojos, ¿verdad? Y hay gen para el color negro de ojos, para el color azul de ojos, para el color verde de ojos, ¿verdad? Para el color de pelo, tamaño de pelo, tipo de cara, color de piel, hay un gen en específico para cada característica que el individuo tiene, ¿sí? Entonces, al darse la recombinación de genes, en el momento de la procreación, se combina gen de padre y gen de madre y forman una nueva estructura, una nueva recombinación, ¿sí? Un nuevo, por decirlo así, un nuevo plano para generar otro individuo muy diferente al de los padres, pero parecido al de los padres, porque lleva la información genética, cuando menos el 50% de cada uno lo lleva, ¿sí? Para formar el 100% en el nuevo individuo, ¿sí? Y de todos esos millones de genes que se están transfiriendo a la nueva persona, al nuevo organismo que están haciendo, solo podremos ver externamente algunos, es decir, no se expresan todos, ¿verdad? ¿Sí? Hay partes que quedan escondidas, por decirlo así, está en las células, está a nivel celular, está la información adentro de miles de millones de genes que se han formado y transformado durante millones de años de evolución, pero quedan como apaciguados, ¿verdad? No todos se logran expresar, ni a todos los logramos de ver, pero la información está contenida, ¿no? Por eso se hace una diferenciación entre los biólogos, la información completa, particular de cada individuo que contiene a nivel celular, se le llama genotipo. Todos los genes que definen a la persona, al individuo, ¿verdad? Y que lo hacen ser como ser. Pero, como ya vimos, no todos los genes se pueden expresar ni manifestar, por lo tanto no se pueden ver externamente todos. Entonces hay genes que se llaman recesivos, ¿verdad? Y hay los genes dominantes que se supone que son los que sí se expresan y que se pueden ver. Y a lo que podemos ver externamente se le llama fenotipo. De tal manera que si la información que está interna en nuestro cuerpo, por los miles o millones de procesos que han sucedido a lo largo de un linaje, a lo largo de la historia de un individuo, ¿no? De un árbol genealógico, pues, digámoslo así, ¿verdad? Si tenemos ancestros milenarios, ha habido diversas transformaciones, ¿no? De los genes, y se han venido manifestando los genes y adquiriendo sus nuevas características, de tal manera que seguramente traemos los genes internamente para el color de ojos, tanto azules como negros, como de color negro, como de color verde, y así distintas características, pero probablemente el individuo que nace no va a nacer con una combinación de esos colores, ¿verdad? Se va a expresar uno solo, o van a ser colores, sus ojos color negro, o azul, o verde, o color miel, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al gen que se exprese, ¿no? Se expresa un gen
y es el color que vemos y es el fenotipo. Es el gen dominante porque se expresa en dominante, pero hay genes que se expresan en codominancia, es decir, que podemos decirlo que un porcentaje, una parte de cada gen se manifiesta, por ejemplo, el color de piel blanco con el color de piel negro, con el color de piel amarillo, probablemente hay codominancia cuando alguien, o sea, no es ni moreno, ni blanco, ni negro, ¿verdad? Pero es como café. Podríamos decir que a lo mejor ahí se está manifestando el gen de piel blanca con el gen de piel negra, ¿verdad? Y forman una piel café, que es la codominancia de los genes, ¿verdad? Entonces, toda la información al 100% que se tiene dentro, el plano completo es genotipo. Lo que se expresa y que podemos ver al exterior, es decir, la forma que se adquiere es el fenotipo, ¿verdad? Y el fenotipo significa que vamos a ver a un individuo, hablando de humanos, con cierta altura, cierto grosor, cierto color de ojos, cierto color de piel, cierto tipo de cara, cierto tipo de cabello, es lo que se está expresando, pero dentro hay mucha información que no se ha expresado, que queda contenida, ¿sí? Queda oculta, producto de la recombinación de genes en el proceso de la procreación, de la fertilización, ¿verdad? Cuando hay recombinación de genes, que se junta la información masculina con la información femenina, ¿verdad? Espermatozoide con 50% de la información que lleva del hombre, más 50% del óvulo, ¿verdad? Eso se hace una mezcla, se hace una recombinación de genes y se forma el 100% del nuevo individuo. Pero al darse esa recombinación de genes es lo maravilloso, ¿verdad? Porque eso implica que recombinación de genes, que los genes, al mezclarse, van a adquirir cierta característica, cierta ubicación, cierta composición, y eso va a permitir adquirir al que van a ser quizás nuevas características que no tenía, ¿verdad? O algunas características que en los padres no se manifestaban, pero que en la descendencia sí se pueden manifestar, de toda esa información que genes que traen, ¿verdad? Porque la recombinación, suponemos, es azarosa. Al mezclarse, hay un proceso de mezcla y como cuando tú echas unas canicas a un frasco de distintos colores y las revuelves y pues al último las tiras y pueden quedar distribuidas a como caigan, ¿no? Pues ese puede ser el proceso de la recombinación de genes y por lo tanto una remezcla que implica evolución, que implica mejoramiento, ¿no? Porque quizás algunas características propias o algún gen que venía cambiando, que se viene fortaleciendo, no se había manifestado en el ancestro, pero se manifiesta ya en la descendencia, ¿verdad? Dándole nuevas características. Bien, pues entonces esta ha sido la base, ¿no?, para los transgénicos. ¿Qué es la transgenia? O cuando hablamos de transgénicos, pues es eso, ¿no? En lugar de que el proceso suceda de manera normal, como lo marca la evolución humana, ¿verdad? O la evolución de la vida, en un proceso de procreación, resulta que la ciencia, el hombre con su nueva tecnología, ha mapeado los genomas humanos y animales y de vida silvestre, de vegetales, ¿verdad? Y se ha estudiado cómo influye cada gen en particular en esos organismos y se ha llegado al éxito de poder extraer genes, ¿sí?, de esos y poderlos reubicar en otro lado, por ejemplo, ¿verdad? De esa información genética se agarran genes para
para su estudio, para buscar esos genes, propagarlos hacia otros lugares, hacia otros individuos, ¿sí? E inventar nuevas tecnologías, ¿no? Para nuevos mapas genómicos en los individuos de estudio, a donde el estudio se está enfocando, ¿verdad? Eso ha permitido la actividad, la ingeniería transgénica, la ingeniería de genes, ¿verdad? Que es trasladar un gen de un individuo a otro gen, a otro individuo, digo, distinto, ¿no? Es decir, sabemos que las especies diferentes no se pueden reproducir, no se pueden mezclar, ¿verdad? Pero con esta técnica es muy posible, no la mezcla total, pero sí insertar genes a otras especies. Y eso es lo que hace la actividad de la genética, ¿verdad? Es decir, en una cadena de ADN, de una cadena de ADN se pueden extraer diferentes tipos de genes con ciertas características. Y entonces, eso significa un transgénico, ¿no? Significa la combinación de genes mediante ingeniería genética, ¿sí? Combinación de genes de una especie a otra especie, de un cuerpo o de un organismo a otro organismo, mediante la inserción en el genoma de un individuo, llevar un pequeño gen al cromosoma, por ejemplo, ¿no? A la célula, a una célula, que la célula lo que hacen es precisamente replicar, producir proteínas, replicar genes, ¿verdad? Replicar cierta información y dar origen a ciertos individuos, ¿no? Así funciona la replicación, es decir, entra la información genética, hay células a nivel celular, en el núcleo de la célula, relacionado con lo que no está dentro del núcleo de la célula, entonces las células leen información, leen esos genes y diseñan un mapa, ¿no? De construcción de algo, de un organismo nuevo, de una parte de ese organismo. La construcción de la forma de la boca se lee a nivel genético, ¿no? Lo leen las células y hay células especializadas en formar dientes, por ejemplo, ¿no? Y como leen el diente debe ser así, forman ese diente de ese individuo. Porque, como ya dijimos, cada parte del cuerpo de un organismo está determinada por cierto gen o por un conjunto de acción de varios genes que determinan tal o cual característica, ya decía yo, color de ojos, tipo de dientes, tipo de nariz, altura, tipo de mano, cómo son sus manos, ¿verdad? Color de piel. La información es de millones de genes que tenemos en el caso de los humanos dentro. Y si modificamos uno de estos genes, cambia la constitución, cambia la secuencia, cambia la conformación del individuo, ¿verdad? Cambian las características del individuo. Si se le quita un gen a un individuo que le ayuda a producir proteínas para su defensa de cierta enfermedad y si se le quita, pues si no se puede producir no hay defensa, ¿verdad? Porque no lo puede producir, como ese gen se quitó, la célula no lo puede leer, no va esa información, es decir, como cuando tú haces una palabra, ¿no? ¿Sí?
Por ejemplo, vaca, le quitas la A, ¿verdad? Y entonces ya no sabes qué estás diciendo cuando alguien te manda una carta, ¿no? Y lleva faltas de ortografía, ¿sí? En lugar de decir saludos, le pone una O, soludos, ¿no? O le falta la A, es saludos, y ya no entiendes qué te quiere decir. Igual pasa a nivel celular, cuando las células tratan de fabricar cierta característica de un organismo vivo, tienen que leer la información genética, y si la información genética no va adecuada ni es correcta, o falta algún gen para completar lo normal de una parte del individuo, pues no se replica de la misma manera, ¿verdad? Y entonces hay fallas. Y es lo que ha hecho la ingeniería genética, ¿no? Extraer gen de un lado, ingresarlos a otra parte, a otro organismo. Cuando el nuevo organismo al nivel celular lee la nueva información, hay un gen más que debe de replicar, que debe reproducir, que le dice, hay un gen más que le está afirmando, tiene que ir esta característica aquí adicional, ¿verdad? Es como cuando tú pones un punto, no iba al punto, no iba a la coma, pero te ponen la coma, hay un punto más. Entonces, la célula toma en cuenta al leer eso para formar un nuevo organismo, replicarlo, la información, se le agregó algo que no había, pero lo tiene que reproducir porque el gen dice que es eso, ¿verdad? Entonces así es como se conforma un transgénico, ¿no? ¿Sí? Pero se llama transgénico porque es una manipulación hecha por el hombre, una manipulación, por decirlo así, sintética, podríamos llamarle, que no ha ocurrido de forma natural, porque si llevamos este proceso a una cuestión histórica de evolución humana, de evolución de la vida, pues seguramente podríamos llegar a la conclusión de que muchos de los organismos que existen son transgénicos, pero se han venido recombinando durante muchos millones de años, ¿no? Lo podemos ver en el maíz, muchas razas, demasiadas variedades de maíz, rojos, pintos, y eso se ha dado por una recombinación de genes que se da dentro de la milpa, es un proceso natural, mediante la recombinación de polen, ¿verdad?, de una variedad con otra variedad, pero al que hacer cierta compatibilidad, se mezclan, ¿sí? Entonces, al mezclarse esos genes, los descendientes, la nueva semilla va a llevar otras características que cuando la vas y la siembras, el resultado va a ser una mazorca, un maíz que no conocías, ¿verdad? Ciertas características, así pues siembras maíz negro con blanco a un lado o allá, y de repente cuando vuelves a sembrar al año siguiente obtienes maíz pinto, aunque hayas sembrado nada más de un solo tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una recombinación de manera natural. Pero eso, claro, entre la misma especie. Con transgénicos estamos hablando de algo muy, en este caso, diferente, porque son de diferentes especies, ¿no? Es más, de diferentes tipos, plantas con animales se pueden cruzar, ¿no? Digo, puedes llevar un gen de un animal a una planta y llevar el gen de una planta a la estructura de un animal, ¿verdad? ¿Sí? Que se supone no se podían mezclar. No sabemos si en el proceso evolutivo también haya sucedido así, de que se han mezclado animales, o sea, que es muy difícil, ¿no?, de pensarlo, pero ahorita con la ingeniería genética eso se puede hacer. Llevar genes de un vegetal a un animal y dar una característica que no tenía el animal, ¿sí?, adicional, una característica adicional a la que tiene un vegetal, por ejemplo, ¿no? Entonces se transfieren los genes, por eso es transgénico, genes de distintas especies, de distintos organismos, se pueden intercambiar
¿sí? Si se tiene éxito, se obtiene un nuevo individuo, un nuevo descendiente con una característica que no tenía, ¿no?, de manera natural, ¿sí? Eso implica ser un transgénico. Como sabemos, este punto de transgénico pues ha sido muy discutido. Así como yo lo expliqué, es la cuestión, ¿no?, de cómo se forma un transgénico, pero está el otro factor, que mucha gente, hay opiniones acerca de lo ético, lo no ético de hacer estas cosas, ¿no?, que sin el consentimiento de alguien meterle un gen de otra cosa para que tenga cierta característica, ¿no? Pero como vemos, el proceso evolutivo ha sido así, aunque no lo queramos. Tenemos características que hemos venido adquiriendo a través de la evolución de muchos años, ¿sí? Que a lo mejor si nos hubieran preguntado, no, eso no, o eso sí, pero ha sido un proceso azaroso para llegar hasta donde estamos como individuos, como especie humana en este caso, y el resto de vegetales y animales igual, ¿no?, que existen. Han tenido un proceso de evolución los vegetales, el reino vegetal y las otras especies animales a las que nosotros pertenecemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos con los transgénicos? Que ya se está aplicando esta tecnología, ¿no? Se está produciendo ya en diferentes áreas, agrícola y animal, productos transgénicos que se le llaman, ¿no? Se ha cuestionado mucho esta situación, si esos productos transgénicos son susceptibles de consumo, son aptos para, por ejemplo, para el consumo. Se ha discutido mucho, ¿no? ¿Sí? Si son seguros o no seguros para la salud humana, y si son seguros también para la biodiversidad que existe en el planeta, ¿no? De que por esa cuestión de dar características diferentes a un individuo puede afectar a otras especies que viven de manera natural en la Tierra, ¿no? Al haber cierta influencia, cuando esa especie se recombine con un pariente cercano y pueda generar otro tipo de individuo, y el individuo que estaba antes desaparecer, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y muchos consideran de que pues hay diversidad de especies que no deberían desaparecer, aunque en el proceso evolutivo sabemos que millones de especies, miles de especies han desaparecido por el mismo proceso de evolución, de que haber esa recombinación de genes, de manera natural se adquieren nuevas características, ¿verdad?, favorables o desfavorables, porque también la recombinación de genes no genera solo cuestiones favorables a los individuos, genera, y según las investigaciones que se conocen, genera prácticamente más del 90% de cuestiones desfavorables, es decir, que hay mezclas de genes, recombinación de genes que en lugar de favorecer al individuo, lo destruyen, lo perjudican, ¿verdad?, le acortan su periodo de vida, etcétera, y de tal manera que tenemos que al parecer hay pues muchas especies que han desaparecido por ese proceso al que se le ha llamado adaptación, ¿verdad?, o la supervivencia del más fuerte, así se le ha llamado. Es decir, que el que no tiene las características necesarias para resistir ciertas condiciones de vida, de clima, ciertas condiciones que le impone el medio de subsistencia, pues llega a desaparecer, porque no encontró la comida suficiente, porque requería demasiado alimento, se terminó el alimento, etcétera, ¿no? Desaparecieron. Por su conformación genética no los facultó, no le dio las resistencias necesarias para cierto tipo de clima, por ejemplo, y desaparecieron, ¿no? Bueno, con la cuestión de transgénicos se está planteando algo similar. Se tiene la preocupación de algunos
de una buena parte de la sociedad y de los que se dedican a la ciencia, de este proceso, ¿no? Que podría desaparecer ciertas especies que actualmente se están, o no ser aptos para el consumo, ¿no? Para la salud humana, ¿sí? Los transgénicos, esa es una discusión que está en discusión y está en experimentación, porque al parecer no hay suficientes estudios que avalen que, por ejemplo, para el consumo humano, un transgénico como transgénico así sea dañino. Lo que sí se tiene un poco de más luz es, por ejemplo, en los cultivos agrícolas, es la asociación que se hace con los pesticidas, pero en este caso son los pesticidas los responsables, ¿no? Principalmente de daños a la salud humana, porque al utilizar demasiados pesticidas en los cultivos de consumo, a los cultivos agrícolas, o incluso al usar demasiadas sustancias tóxicas en la ganadería, por ejemplo, ¿no? Para, no sé, curar, desinfectar, curar enfermedades, puedes trasladar, transmitir sustancias perjudiciales a los individuos que consumen esos alimentos, ¿verdad? Ya sean vegetales o ya sean de tipo animal, ¿verdad? ¿Pero qué? Porque va una sustancia ligada, y eso se ha dado aún cuando no existían los transgénicos, porque sabemos que la industria agrícola, la industria agropecuaria, incluyendo la actividad ganadera, ¿verdad? Pecuaria, ¿sí? Incluso pesquera, de cultivos de acuacultura, acuicultura, pues desde hace mucho tiempo ha utilizado ciertas sustancias para mejorar el rendimiento de los productos, ¿no? ¿Sí? Para engordar más rápido los animales, por ejemplo, que tengan mayor eficiencia de conversión de alimentos en masa, ¿no? En carne o en grasa, ¿sí? En peces igual, alimentación, antibióticos para combatir enfermedades o para controlar enfermedades, un sinfín de sustancias, conservadores en la carne ya cuando se están procesando para que duren más y se puedan vender, ¿no? En el caso de productos agrícolas, ya sabemos que hace mucho tiempo se han utilizado diversos componentes de plaguicidas, ¿verdad? Plaguicidas, insecticidas, fungicidas, antibióticos para la producción vegetal, entre ellos componentes muy tóxicos, ¿verdad? Para matar plagas, por ejemplo, a lo que se considera plagas, ¿no? Que el gusano, que los nemátodos, que los hongos. Entonces se aplicaron una gran cantidad de productos agroquímicos que se le llaman, diseñados para esos fines, pero que muchos de esos ha demostrado hacen daño a la salud, ¿sí? Y sobre todo más daño a la salud de quienes se ponen en contacto, están en contacto permanente con esos productos debido a la actividad que realizan, ¿no? De trabajo agrícola, los fumigadores, por ejemplo, ¿no? Fumigas y pues estás en contacto con esos productos a dosis altas. Los pueblos cercanos, las viviendas cercanas, cuando fumigas que el viento arrastra las aspersiones hacia ciertas áreas, se respira, ¿no? En concentraciones altas. Se supone que cuando los productos ya se integran a la tierra o a la planta, pues disminuye la concentración de dosis, ¿verdad? Porque queda distribuido en muchas partes, o se desactiva, ya sea de manera natural, por radiación solar,
o quedan residuos pero en muy baja cantidad. De todos modos, el consumo constante de eso puede dañar a la salud, ¿verdad? Entonces, los productos asociados se han estado utilizando y se siguen utilizando actualmente, aunque no sean cultivos transgénicos. Entonces, el enfoque más bien es, o la situación más grave es la aplicación, la asociación de esta actividad agrícola o ganadera o pecuaria o acuícola con productos o sustancias riesgosas, ¿no?, para la salud humana, que se utilizan para mejorar los sistemas de producción, ¿verdad?, el rendimiento de la producción, y que son sustancias tóxicas, por ejemplo, ¿no?, como ya yo decía, quizás se tenga que ver por ese lado. Y en cuanto a los alimentos, pues, como dicen, como cuestionan algunos algunos investigadores, ¿verdad?, se debe tener más información al respecto para determinar lo viable de los productos transgénicos, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la situación de los transgénicos, ¿verdad? Y productos transgénicos no solamente hablamos de maíz, de cultivos agrícolas, como ya decía, hay productos transgénicos también desde el punto de vista de los animales, ¿verdad? No solo es el consumo de maíz transgénico como se ha manejado, también hay diversos productos con esta característica transgénica, ¿verdad? Le quiero mostrar algunos, ¿verdad? Tenemos aquí el plátano. Hablando de productos transgénicos, hay plátano transgénico ya, y desde hace mucho tiempo, ¿sí? Plátano, soya. La soya igual se le ha modificado para ser más resistente a los herbicidas, ¿verdad? Para eso se le ha modificado, igual que el maíz transgénico, ¿sí? En el caso del plátano simplemente ha sido cruzas genéticas para darle mayor resistencia, ¿verdad? Mayor durabilidad, pues sabemos que el plátano se echa a perder muy rápido. El arroz dorado, ¿no? Se realiza la introducción de 3 genes nuevos, se le ponen 3 genes nuevos al arroz para construir un arroz con mayor contenido de vitamina A. Aquí ha sido para darle poder vitamínico, ¿verdad? El otro producto, salmón, se realiza una cruza genética entre el salmón del Atlántico con el salmón del Pacífico, ¿verdad? Es entre salmones, que tiene un gen que estimula el crecimiento, lo que da un alto beneficio económico, ¿verdad? Es decir, acelerar el crecimiento del salmón y por lo tanto menor gasto de mantenimiento y menor gasto de producción. Las vacas también se modificó la estructura genética para que produzca leche con un precursor de la insulina útil para diabéticos, ¿verdad? Es decir,
La vaca se ha logrado el aumento en la producción láctea gracias a modificar su estructura genética, ¿verdad? Sí. Por eso hay vacas ahora de arriba de 20 litros por ordeña por día. El glowfish, que son peces modificados con una proteína de las medusas, fíjense, que hace que brillen ante luz blanca ultravioleta, ¿verdad? Es decir, el gen de esa medusa que la hace brillar se le trasladó a cierto pez y el pez ahora brilla. Los maíces, que es el caso más conocido a nivel mundial, ¿no? Y el que más escándalo ha generado en México, se modificó genéticamente para hacerlo más resistente al glifosato, un tipo de herbicida, ¿verdad? Como ya yo decía, el maíz está ligado al glifosato, a un ingrediente químico que independientemente de que sea transgénico o no, se utiliza en la agricultura, ¿verdad? Para otros productos, incluso para el maíz no transgénico. En maíces criollos se está utilizando el glifosato también. Los campesinos, para ahorrarse más dinero, o sea, dinero en mano de obra, pues prefieren comprar 1 litro o 2 litros de glifosato en lugar de pagar 3 o 4 jornales, ¿verdad? Que les sale más barato y además más rápido, porque pues lo aplican en 1 hora, 3 horas, ¿no? Cuando mucho, en 1 hectárea, pues 1 hora, cuando mucho. ¿Sí? Independientemente de que sean transgénicos. La papa, se invalidan las enzimas de almidón agregando un gen, es transgénica la papa también. El girasol, se alteran los genes para hacerlo resistente a la sequía. La ciruela resistente a virus, son ciruelas resistentes al virus de la charca, un virus letal para esta especie de plantas, ¿verdad? También en la caña de azúcar se modifica para hacerla resistente a los herbicidas, ¿sí? Igual, ¿no? Glifosato aquí, es decir, consumimos azúcar transgénica. Se hace escándalo aquí en México con el maíz, pero todos estos productos, más que son transgénicos, ¿verdad? Ranas, aquí igual, las ranas, ¿ya? Primates, ¿sí? El primer ejemplar de Macao modificado genéticamente es una especie de mono, nació en el 2000, desde el 2000. Esto probó que se puede alterar genéticamente, ser tan complejo como ¿verdad? Es decir, un animal que es más complejo, como el primate, ¿no? Como un mono. En cerdos se insertaron genes que permiten al animal producir un antígeno que haría más fácil la aceptación de sus órganos en el ser humano. Es decir, para trasplantes humanos con partes de cerdos. En los tomates se inhiben enzimas para hacer más lento el tiempo de descomposición, ¿verdad? Ya vemos que los tomates se descomponen muy rápido. Entonces, para que tengan mayor durabilidad en aquel, bueno, gracias a un gen, se inhiben o se les trae un gen que inhiben enzimas, que enzimas son las activadoras de ciertas reacciones químicas dentro de un organismo, ¿verdad? De esta manera el tomate puede durar más tiempo hasta que se vende en anaquel. La alfalfa también es genéticamente modificada, igual para hacerla resistente al glifosato, ¿verdad? El café también se modifica genéticamente para aumentar la producción, hacerlo más rendidor. La oveja con genes humanos permitiría un futuro no muy lejano usar sus órganos. Las naranjas son expuestas al etileno y se apresura la degradación de la clorofila. Más o menos son esos alimentos, ¿verdad? De manera general, que se han
se han modificado genéticamente, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la situación. Entonces la ingeniería genética para la obtención de transgénicos, como vemos, es muy activa ya en el mundo. Hay ya diversidad de productos de origen genéticamente modificados, tanto agrícolas como de tipo animal, como ya lo vimos, ¿sí? Pescados, cerdos, vacas, maíz, papa, arroz, azúcar, caña de azúcar, ¿sí? Estamos consumiendo productos, sin saberlo quizás, genéticamente modificados. Esa es la realidad. ¿Son dañinos o no? No hay estudios suficientes. Y yo supongo que así de manera natural, pues no deberían de ser dañinos, al menos no hay, o no se tienen evidencias, ¿verdad? Puesto que se ha consumido durante mucho tiempo. Y al parecer no ha habido gran evidencia al respecto de que dañen la salud humana, ¿verdad? Porque se dice que pueden causar alergias, pero sabemos que las alergias ya son antiguas, que no solo un transgénico las causan también los productos considerados naturales, ¿verdad? Hay gente que tiene de por sí, por su conformación genética, alergia al huevo, al cacahuate, alergia a ciertas cosas, que no, aunque no sean transgénicas, por la conformación genética que trae la persona, ¿verdad? Así que si tuvieran alergia a un transgénico, bueno, también podría ser, habría que determinar si es por el transgénico o por el producto, ¿no? Cacahuate transgénico, pues causa alérgica a algunos, aunque no sea transgénico, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí hay una amplia discusión que al parecer falta demasiada información, investigación. Lo que sí se tiene claro y es razonable pensar, abordarlo así, que sí los productos que se asocian a estos cultivos o a la actividad pecuaria, agropecuaria, para aumentar la producción, para mejorar la producción, para hacerla más rendidora la producción y para disminuir los costos de producción, que ahí está el quid de la cuestión. La mayoría de los que se dedican a estos negocios quieren obtener la máxima ganancia ahorrando, disminuyendo costos de producción, de tal manera que si aplicar sustancias que le ayuden a reducir la mortandad, por ejemplo, en animales, pues la van a utilizar porque significa menos pérdidas, ¿verdad? Que pueden hacer resistente a la sequía algún producto para que si no llueve, aún así la producción se mantenga en cierto grado, pues lo van a utilizar. Que quieren un producto que aumente el rendimiento, por ejemplo, fertilización, ¿no? Fertilización, productos agroquímicos, fertilizantes, no natural, bueno, no extraídos, sino fabricados, ¿no? Es decir, fertilizantes sintéticos, lo van a utilizar. Curar enfermedades, combatir las plagas. Si las plagas te van a reducir el rendimiento a lo que consideras plaga, ¿no? Vas a aplicar un insecticida, ¿verdad? Entonces, más bien yo supongo que la cuestión está en esos puntos, de esas sustancias que se utilizan para el control de enfermedades, de plagas, enfermedades, e incrementar los rendimientos, que son sustancias que a ciertas dosis resultan tóxicas, ¿verdad? Sobre todo los plaguicidas, ya sean antibióticos, de insecticidas o de fungicidas o lo que sea, pero son plaguicidas para combatir ciertos organismos, es decir, destruirlos.
Si destruyen organismos, pueden causar daños a ciertas dosis al cuerpo humano. A muy bajas dosis quizás no, pero habría que determinar cuántas dosis, ¿verdad? ¿Sí? Y hay que comprender que la agricultura y la ganadería y la agricultura ha estado ligado a estos productos desde hace mucho tiempo. Si hay daño humano, desde hace tiempo se está llevando a cabo. Y no necesariamente por los transgénicos, ¿verdad? Así como producto transgénico, sino la asociación. En este caso la asociación, hablemos de maíz o de la caña o del arroz con glifosato, pues la sustancia perjudicial en gran medida, yo supongo 90-80%, más del 90% debe ser el glifosato, según las dosis de glifosato, ¿no?, que se utilicen y según las dosis que la planta pueda retener en el producto, ¿no?, el fruto de la planta de glifosato pueda retener su interior y que lo traslade al consumo humano cuando esto sea consumido, ¿verdad? Que no se haya degradado totalmente. Habría que ver estudios en ese aspecto. Y la otra cosa más sencilla sería, bueno, desaparecer ese tipo de productos, ¿no? Y buscar la conformación de métodos más amigables, como se dice, con el ambiente, ¿verdad? Con métodos que dicen algunos que son más naturales, que no uses esos elementos tóxicos, sustancias tóxicas fabricadas por el hombre, ¿verdad? Sintetizadas por el hombre. Y que la agricultura sea de manera más natural, sin tanto contaminantes. El problema aquí es la cuestión de los negocios, de los comercios, ¿verdad? ¿Sí? Pero si se tienen esos aspectos y los estudios no son tan precisos, donde haya preocupación por estas situaciones, pues habría que reducir el uso de estos plaguicidas. Ahí debían tomar parte los gobiernos, no solo para un cierto tipo de cultivo, hablar de transgénicos, para todos los cultivos, ¿verdad? ¿Sí?